¿Qué quería decir la palabra reflejo? Que comanda este reflejo varioreceptor y entendemos como reflejo que es una respuesta automática, inmediata, estereotipada, es decir, siempre de las mismas características involuntarias ante un estímulo determinado. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar respecto de este reflejo. Y entonces empezamos a relacionarlo con los primeros prácticos de fisiología del año pasado. Y si se acuerdan, en los sistemas de regulación y control empezaban con un estímulo. Este estímulo era la variación de una variable que nosotros le habíamos puesto parámetro fisiológico. Esta variación, este parámetro fisiológico que variaba, que en este caso en el reflejo varioreceptor puede ser la presión arterial o fundamentalmente la presión arterial, también puede ser la frecuencia cardíaca, pero fundamentalmente la presión arterial, era sensada por un receptor. Este receptor enviaba esa señal por vías aferentes hasta un centro de control o un centro integrador. Este centro integrador, si se acuerdan, comparaba esta variación de este parámetro con el punto de ajuste o el set point, el punto objetivo que tenía como normalidad de este parámetro, que en algunas situaciones se acuerdan que era estrecho, en otro era plástico. Y determinaba una respuesta que a partir de una vía eferente iba a ser efectuada por los efectores, y que esta respuesta iba a ser nuevamente sensada. Por eso todo este bucle desde el estímulo hasta el efector, incluso la respuesta, se llama bucle de respuesta, si se acuerdan. Y después teníamos este otro que era el de la retroalimentación, que teníamos positiva y negativa, si se acuerdan, la más homeostática, la de mayor equilibrio, la de mayor salud, es la retroalimentación negativa, es decir, la respuesta que se daba a partir de este cambio en este parámetro fisiológico era nuevamente sensada por este receptor, que iba a organizar una respuesta diferente, ¿no es cierto? Que retroalimentación negativa iba a disminuir esa respuesta y positiva la iba a acelerar, entrando en un círculo vicioso que para algunas situaciones es saludable, pero para la mayoría de las situaciones la retroalimentación positiva no. Este mismo gráfico de sistemas de regulación y control general, hay un atlas de fisiología que yo a veces les traigo a los chicos para que vean, que tiene este mismo, cuando habla de los sistemas de regulación y control, pone como ejemplo el sistema varoreflejo. Entonces van a ver los receptores, un estímulo. Acá fíjense que el estímulo está en inglés, es el ortostatismo. El ortostatismo es pasar de estar acostado a sentado o a parado, ¿no es cierto? El estímulo es la variación de la presión arterial a partir de este cambio de posición, que va a ser sensado por los varioreceptores, que a través de las vías aferentes que vamos a describir van a ir al centro integrador a llevar esta información. Este centro integrador va a originar respuesta que van a elaborarse, digamos, estas respuestas en los distintos efectores, y nuevamente esta variación que van a finalmente modificar o volver a la normalidad el parámetro que había variado, en este caso la presión arterial, y esto nuevamente iba a ser sensado para ver si seguimos modificando, para seguirlo acercando a la normalidad. Entonces, el reflejo varioreceptor, una de las características importantes, es el principal sistema de regulación inmediato de control de la presión arterial. Tienen un teórico de regulación de la presión arterial, que creo que era Emilio. Contribuye al control de la presión arterial a largo plazo. Eso es medio confundidor, no lo teníamos cuando ustedes leen el Guyton. Cuando leen el Guyton, como decirle lo más tradicional, ¿no? En fisiología, y vamos a regulación de la presión arterial y vemos mecanismos a corto plazo, en general nerviosos, mecanismos a mediano y a largo plazo. El reflejo varioreceptor entra en los de corto plazo, pero después vamos a ver que tiene algunos efectos sobre el riñón, el varioreceptor, que va a terminar determinando un efecto también de más plazo que el de los primeros segundos a partir del cual se modifica la presión arterial. Y que es crucial para la supervivencia, porque cualquier cambio en la posición que nosotros tenemos, ¿no? Si no tuviésemos estos reflejos, andaríamos, cuando pasamos de acostado a sentado o parado, se nos caería la presión, nos marearíamos.
que después esto lo vemos, ¿no? Vemos disfunciones y muchas veces las disfunciones están en el que recibe la información, ¿no? En los varoreceptores. Entonces es muy importante. Me fui en realidad buscando bibliografía para salirme de los libros tradicionales para hacer esta clase. Me encontré con un artículo del 2011 de una revista de México de cardiología que hacía una historia del reflejo varoreceptor. O sea, ponía... Y resulta, yo no sabía, así que les cuento porque me pareció súper interesante, que hay 3 premios Nobel en fisiología y medicina que se dieron por trabajos relacionados con los reflejos varoreceptores. Que son estos 3 muchachos, Adrian, Heymans y Loewy, que entre los años 1920, ya les voy a explicar un poquito más, en 1930, los Nobeles que recibieron en fisio y medicina fueron por trabajos respecto del reflejo varoreceptor, o del tono vasomotor, del simpático, ¿no? Entonces me pareció muy interesante de contarles. Esto cuando uno está estudiando la carrera es la parte que no lee, que nunca queda subrayada en el libro, la de la historia, porque no hay tiempo para todo. Pero bueno, ya que yo tenía un tiempito, dije, bueno, les voy a contar, porque a veces estas cuestiones a veces divertidas o curiosas terminan haciendo que un concepto se quede más fácil. ¿Saben quién es Claude Bernard? Es como el padre de la fisiología, se lo habrán nombrado un montón de veces y lo habrán leído otro tanto. En 1852 el tipo lo que hizo fue le seccionó el nervio simpático cervical de un lado a un conejo y vio que la temperatura de la oreja donde se había seccionado el nervio simpático aumentaba y se ponía roja. Entonces el tipo asumió que ese aumento de temperatura y esa que se ponga roja era ¿por qué? Si secciona el simpático. Por vasodilatación, porque disminuye el tono vasomotor, del cual el simpático es el responsable, ¿no? Por vasodilatación. Entonces el tipo, sin conocer nada, en 1852, ¿no? Ya mirando y tocándole la oreja, viendo que estaba más caliente, y mirando eso, empezó a pensar que había una sustancia, algo nervioso, que controlaba el tono vascular, ¿no? Con lo que tenía a mano, los ojos y las manos. Bien, y después vinieron estos 3 que son los 3 Nobeles que tienen Nobeles por cuestiones relacionadas con el reflejo varoreceptor. El de más abajo creo que era ¿cómo es? Corneille, el apellido. No los conozco, los leí por primera vez ahora. En 1921 descubre que el vago produce una sustancia, produce bradicardia, que el sistema nervioso parasimpático y el nervio vago producía bradicardia por liberación de una sustancia que en ese momento le ponen vagus staph y que después termina siendo la acetilcolina. Después terminan descubriendo todas estas cosas observacionales, hacían observaciones de qué es lo que podría estar pasando, pero no tenían nada para descubrir nada, para analizarlo. En el 32, que es Adrian, recibe el Nobel. Estos son los porqué de los Nobeles, ¿no? Recibe el Nobel en Fisiología y Medicina porque estudia las bases fisiológicas del tono vasomotor y es uno de los primeros que empieza a hablar de la codificación en frecuencia, que es algo que ustedes ya estudiaron también el año pasado y que repasamos en esto que es el reflejo varoreceptor, que es esto que la frecuencia de disparo de un sensor de potenciales de acción es lo que va a codificar la intensidad de un estímulo. ¿Estamos? Bien. Y después en el 38, este otro que era Otto Loewy, algo así se llama, estudia las zonas aferentes y eferentes. Bueno, por esas cosas es que les dan los Nobeles a estos muchachos y todos son por el reflejo varoreceptor. Pasando de la historia, entonces vamos a meternos en el reflejo varoreceptor y como vimos en los sistemas de regulación y control, tienen componentes. Los receptores periféricos, los varoreceptores fundamentalmente, este reflejo tiene receptores periféricos, arteriales y cardíacos de alta presión, que son los que vamos a ver hoy, pero después vamos a ver que existen los de baja presión, que también son mecanorreceptores, pero que están en la circulación pulmonar y en la circulación derecha en el corazón, y entonces van a responder en su distensión más a cambios de volumen que de presión, ¿no? Por eso los arteriales y los cardíacos izquierdos responden más a cambios de la presión.
que van a enviar eferencias desde esos receptores al núcleo del tracto solitario. Los centros integradores en bulbo y protuberancia, el núcleo del tracto solitario, vamos a ver los distintos centros, con aferencias periféricas que son desde los varoreceptores, y centrales, vamos a ver que también está modulado fundamentalmente por el hipotálamo, la respuesta del núcleo del tracto solitario y la corteza cerebral, y las eferencias que liberan neurotransmisores que ejercen su función a través de la unión a receptores específicos y que está dada fundamentalmente por el simpático y el parasimpático. Después vamos a ver que también está dado por la vasopresión. Un invitado nuevo. Entonces, vamos a ir parte por parte en este sistema de regulación y control para finalmente ver la pintura entera. Entonces, dijimos que la variación de la presión arterial, que era el parámetro fisiológico, va a ser censado en estos circuitos de regulación, en este reflejo varoreceptor por estos varoreceptores. ¿Qué características? Son terminales libres, no encapsuladas, que están esas terminales libres en las capas musculares entre la capa media y la adventicia. Fundamentalmente están en varios lugares, no es que están solo ahí, pero fundamentalmente la mayor densidad están en las carótidas, en la subclavia derecha y en el callado aórtico, pero después tenemos también varios receptores en la circulación esplácnica, ¿no? Y en general en todas las arterias, pero en estos lugares son los más importantes. Los carotidios están inervados por el nervio de Hering, que en este artículo que yo les contaba de la historia aparecía Hering y el hijo, que también forman parte de la historia del reflejo varoreceptor, que es una rama del glosofaringio, y los aórticos, que los ven ahí, en esta foto chiquitita, los aórticos ahí y los carotidios ahí arriba están inervados por una rama, un nervio aórtico, que es una rama del vago. Estos varoreceptores, ¿qué tipo de receptores son? Dentro de los receptores que ustedes han visto, son mecanorreceptores, y si se acuerdan, los mecanorreceptores eran receptores que se activaban, digamos, por distensión. En este caso, como dice ahí, el cambio agudo de la presión arterial para arriba o para abajo, es importante que el reflejo varoreceptor se da sobre todo en cambios agudos, que el cambio no sea que sea más lento, también modifica las respuestas de este reflejo. No hace que, se modula la respuesta si los cambios no son agudos. Entonces este reflejo está fundamentalmente presente cuando el cambio es agudo. De la presión arterial van a producir mayor o menor estiramiento de estas terminales no encapsuladas que están entre las capas musculares, lo que va a determinar un aumento o una disminución de la frecuencia de descarga al núcleo del tracto solitario de los potenciales de acción, que es lo que ven en esa figura. Entonces, cuando les piden que dibujen en un parcial, que se imaginen cómo un varoreceptor y la relación con la intensidad, recuerden hacer estos dibujitos, donde si ven ahí, lo voy a meter acá, pero si ven acá, ven cómo la variación de la presión arterial, esta casa es el pulso aórtico, pero ven cómo va cambiando la frecuencia de disparo de los potenciales de acción, que van censando milisegundo a milisegundo, ¿no? Se supone que a 60 latidos por minuto es uno de esos dibujitos en un segundo. Este es un gráfico del Guyton. En este gráfico lo que vamos a ver es la variación de la frecuencia de disparo de potenciales de acción de los senos carotídeos en función del aumento de la presión arterial. Entonces, una de las cosas que van a ver es que no siempre estos varoreceptores están enviando potenciales de acción al núcleo del tracto solitario, que es la forma en la que envían la información. Fíjense que alrededor de 50-60 milímetros de mercurio, me tengo que acostumbrar ahora al puntero, 50-60 milímetros de mercurio, ahí recién empezamos a ver que estos varoreceptores empiezan a mandar señales. A partir de ahí, en la medida que la presión aumenta, van a ver que el número de potenciales de acción, de descarga de potenciales de acción que envían estos varoreceptores en los senos carotídeos hacia el núcleo del tracto solitario aumenta. ¿Estamos?
Y una característica importante es que en los rangos de presión arterial normal, entre 90 y 120 más o menos, que estarían acá, entre entre 90 y 130, fíjense que a menor cambio de la presión arterial, mayor diferencia en la frecuencia de descarga. ¿Eso que le da? Eficacia. Mínimos cambios de la presión arterial, sobre todo en rango de normalidad, enseguida varían esa información. Es eficaz fundamentalmente en contexto de normotensión. ¿Cómo hacen estos varoreceptores? Esto también ya lo vimos un poquito el año pasado, son todo medio repaso, por eso que le decía que esta clase es una clase fácil, porque tenemos mucho de repaso e integración. ¿Cómo hacen estos mecanorreceptores? Si se acuerdan, los mecanorreceptores, esa distensión, este aumento, disminución de la presión arterial brusco originaba una apertura, mayor o menor apertura de canales catiónicos relacionados al estiramiento, que son los canales piezo, ahí lo ven, estos son. Piezo, hay dos tipos, piezo 1 y piezo 2. Estos canales catiónicos fundamentalmente permiten la entrada de sodio y de calcio. Esto va a generar potenciales de acciones excitatorios, si se quiere, y en las terminales de las neuronas, donde comienzan la vía aferente, digamos, de estos receptores, y van a terminar, como dice el puntito número 4, provocando la despolarización, el potencial de acción. Entonces, a mayor distensión, mayor apertura de estos canales, mayor número de potenciales de acción en función del tiempo, se interpreta como mayor intensidad, es decir, como mayor registro de presión arterial. Entonces, de esa forma, los mecanorreceptores interpretan si tengo 120 de sistólica o 150, teniendo más o menos frecuencia de disparo sobre el núcleo del tracto solitario. ¿Vamos hasta ahí? ¿Más o menos? Porque se pone medio áspero, pero es fácil. Después, entonces, siguiendo los sistemas de regulación y control, teníamos los receptores, después teníamos las vías aferentes. Ya dijimos las vías aferentes de los varoreceptores carotídeos de la rama del vaso faríngeo y de los receptores del callado aórtico de la rama del vago. Y tienen que, acá se lo simplifican, porque fíjense que dice varoreceptores nada más, no les dice de distintos orígenes, pero una de las cosas importantes es que son neuronas excitatorias. Estamos siempre excitatorias, o sea, van a aumentar o disminuir la frecuencia de descarga en base a que la presión arterial aumente o disminuya, pero siempre van a excitar. ¿Cuál es el neurotransmisor en el sistema nervioso central? Más que ustedes deben haber ya varias veces repasado el año pasado, porque más hemos nombrado el sistema nervioso central excitatorio, el glutamato. Hay otros neurotransmisores asociados al reflejo varoreceptor, se estudian un montón, como en sustancia P, pero los más importantes, los que sí están descritos, los que sí hay certeza, son glutamato excitatorio, GABA inhibitorio. ¿Estamos? Pero después hay otros, como el dióxido nítrico, sustancia P, la noradrenalina también, pero hay otros neurotransmisores. Pero esos son los fundamentales. Entonces, las vías aferentes son excitatorias. ¿A dónde van a ir? A la porción, al área sensorial del núcleo del tracto solitario, que es el centro integrador de la información. Este núcleo del tracto solitario tiene conexiones con distintas áreas que ahora las vamos a describir y va a terminar determinando una respuesta hacia ese sensado de modificación de la presión arterial. Ahora, esto que parece simple, en realidad no es tan simple. No es tan simple, y entonces el núcleo del tracto solitario que habíamos visto recién, que era este, y cuya única conexión era hacia el área vasodilatadora, ahora la vamos a ver, resulta que en realidad no solo recibe información de los varoreceptores, sino de quimioreceptores, de algunos otros receptores, ¿no? Como los receptores metabólicos musculares, como receptores de presión muscular, entonces de algunos otros, y no solo va a comunicar, como lo que vamos a aprender, el caminito más simple, digamos, con el área vasodilatadora, sino que tiene otras conexiones, fíjense, ¿no? Y después tenemos en todos estos, fíjense cómo la influencia
en este caso del hipotálamo y de la corteza, también finalmente sobre el área sensorial del núcleo del tracto solitario. No solo van a influir los centros superiores, vean ustedes acá, sobre la porción, sobre el centro integrador para la regulación del reflejo vasomotor, sino que también tienen influencia directa sobre la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático. Entonces, pero bueno, esto es como para que, no es para que se enquilomben, pero es para que vean que no es tan fácil como parecía. En estos, para que después, cuando suba el teórico y los vean más con tiempo en la casa y qué sé yo, como dato fundamental, todas las líneas que son completas son aferencias excitatorias, por lo tanto piensen neurotransmisor glutamato, y las redonditas, que son donde están los cuerpos neuronales de esas neuronas que están pintadas llenas de negro, son neuronas excitatorias, y las que ven en blanco y las vías son inhibitorias, son GABA. Como por si después se quieren sentar a verlo, que entiendan un poquito este gráfico. Bueno, y entonces, receptores, aferencias, centro integrador, núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario tiene un área sensorial. Esta área sensorial, que la ven, en este caso la describe acá. Acá. Después van a ver, les pongo el gráfico final de eso, acá se lo ponen por partes. Va a recibir aferencias periféricas y de los centros superiores, está en la región posterolateral del bulbo, y va a enviar señales hacia el área vasodilatadora, que tiene siglas en inglés, CDLM, es por el lugar que ocupan, columna ventrolateral. Sí, el lateral superior y el otro es inferior medial. Claro. No sé. Hacia el área vasodilatadora, que es la que tiene estas siglas CDLM, y hacia la que es esta de acá, fíjense, desde el área sensorial hacia esta área, y acá no lo vamos a ver a las eferencias que manda la región sensorial hacia la región vasoconstrictora, porque vamos a ver que fundamentalmente la comunicación es a través de la vasodilatadora, pero en el anterior, si nos fuéramos al anterior, vamos a ver si puedo, fíjense que sí está esa relación entre el área, entre el núcleo del tracto solitario y directamente, fíjense, entonces si bien en esta, que es más simple, no la dibujan, hay eferencias hacia la región vasoconstrictora. El área vasoconstrictora, que tiene las siglas que está en el bulbo superior, región anterolateral superior vulvar, como dijimos que es un área excitatoria, le puse colores para que después la veamos más adelante. El neurotransmisor es glutamato, y lo que va a hacer desde ese centro, desde el área vasoconstrictora, sale una neurona que la vamos a ver después, pero que es esta de acá, que va a hacer sinapsis con la neurona preganglionar medular del sistema nervioso simpático. Entonces, por eso es área vasoconstrictora, porque va a estimular la salida del simpático, que es vasoconstricción a nivel periférico, venoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de inotropismo en el corazón. Ya también lo vamos a repetir. El área vasodilatadora, que es inferior, es también región anterolateral, pero inferior. En alguna bibliografía lo van a encontrar como vulvar, en otra solo medular. Es un área, como dijimos, inhibidora, inhibe las eferencias simpáticas y por lo tanto el neurotransmisor es el GABA. Si ustedes ven en este gráfico, van a ver el área sensorial que necesite una respuesta, digamos, va a enviar una eferencia hacia esta área vasodilatadora, y esta área vasodilatadora lo que hace es inhibir a la vasoconstrictora. ¿Vamos? Por eso es una neurona GABA, es inhibitoria de esta. Entonces lo que va a hacer esa área es disminuir la salida del tono simpático. Entonces, ¿cómo va a vasodilatar? No con acción directa como la vasoconstrictora, actuando sobre la neurona preganglionar del simpático, sino disminuyendo esa vía de acción sobre la neurona del simpático preganglionar. ¿Vamos? Y después tenemos el área
el centro cardiorregulador. Este centro cardiorregulador, depende de la bibliografía también que revisen, van a ver como fundamentalmente es cardioinhibidor. Pero hay otras bibliografías que dicen no es solo cardioinhibidor, tiene, de hecho en esta foto van a verlo en realidad cuando vean la foto final, lo toma como cardioinhibidor. ¿Por qué? Porque es el centro cardiorregulador, así como las áreas vasodilatadoras y vasoconstrictoras van a actuar sobre lo periférico, el cardiorregulador va a actuar sobre el que lleva los impulsos de este reflejo hacia el corazón. Entonces, tiene el área más importante, que es el cardioinhibidora, que lo van a ver ahí como NA, en esa foto, pero es el núcleo dorsal del vago, también van a encontrarlo como núcleo dorsal del vago. Desde allí salen fibras parasimpáticas, fibras preganglionares parasimpáticas que van a ir a hacer sinapsis con las coganglionares en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, y vamos a ver después el efecto que van a tener. ¿Estamos? En otra bibliografía van a ver que aparte del área cardioinhibidora, en ese mismo lugar, pero en la región más lateral, está la región cardioaceleradora, que iría con los simpáticos del plexo cardíaco o enviaría fibra al simpático del plexo cardíaco para enviar fibras finalmente hacia las poganglionares, hacia el nodo sinusal, nodo auriculoventricular y el miocardio, y tener la acción del simpático sobre el corazón. ¿Estamos? Pero sí. Entonces, el simpático es el principal que actúa en la regulación. En lo vascular, claro. Siempre en lo vascular uno tiene que pensar que la necesidad de vasoconstricción o vasodilatación, de acuerdo yo quiera aumentar o disminuir la presión arterial, está modulada por el simpático, porque no tenemos receptores del parasimpático en los vasos. O sea, en los vasos. Claro. Decía que En había el corazón tenemos las dos cosas. En el corazón, por eso les separé, y ustedes fíjense en este gráfico, cuando lo veamos al final, van a ver que el simpático está de azul y el parasimpático de verde, y fíjense que de este centro, que sería el cardiorregulador, solo sale verde. Pero después van a ver pueden ver otros gráficos de literatura donde vean que también salen fibras simpáticas. Es decir, por eso es que se los puse como cardiorregulador, porque creo que en el Guyton directamente les pone centro cardioinhibidor, ¿no? Y resulta que después para que no haya confusión y entiendan que en realidad tenemos el centro cardiorregulador, tiene efecto, tiene neuronas que van a ir hacia las preganglionares simpáticas y otras hacia el parasimpático. ¿Se entiende? Pero la idea es que el cardiorregulador regula la respuesta del corazón. ¿Estamos? Simpático y parasimpático. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Sí. Bien. Entonces, resumiendo, tenemos como centro integrador el área sensorial, que se la puse en rojo, el núcleo del tracto solitario, el área sensorial, y después tenemos un área desde el área sensorial tenemos un área, vamos a poner vasodilatadora, que la función que no tiene salida hacia afuera, sino la función del área vasodilatadora es es indirecta, es influenciar sobre la vasoconstrictora. ¿Vamos? El área vasoconstrictora, que acá no tenemos una conexión directa entre esto y esto, pero en la otra gráfica lo tenemos, porque fundamentalmente en el reflejo vasoreceptor la esta funciona más o menos influenciada por esta. Por eso es que en mucha bibliografía van a ver como que en el reflejo vasoreceptor el caminito, digamos, es este y después de ahí. Y esta funciona regulada por esta, ¿no? Pero después tienen otra. Y el centro cardiorregulador, fundamentalmente acción parasimpática, ¿no es cierto? Pero también tenemos acción simpática. La complicamos un poquito más y vamos a pensar en las vías eferentes. Y entonces, ¿qué vías eferentes tenemos desde el centro integrador? Y ahí se las resumí, porque lo que ustedes van a ver, si ustedes leen el reflejo vasoreceptor, que es algo muy cortito en la literatura, algo muy chiquito, les van a describir las vías eferentes, son el simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Pero vamos sobre el corazón y sobre los vasos. Pero se las detallé un poquito más para que hagamos ese entrenamiento, de saber qué neurotransmisor tiene cada uno, porque ese es el entrenamiento que tienen que tener, que tienen que hacer. Entonces, desde el centro integrador tenemos neuronas excitatorias,
excitatorias desde el área vasoconstrictora que hacen sinapsis, como les dije al principio, con la preganglionar del sistema nervioso simpático en la columna intermedio lateral. Esta es la diferencia que les estoy hablando, va a la columna intermedio lateral y hace sinapsis con la neurona preganglionar del simpático. ¿Estamos? El neurotransmisor, como es una neurona excitatoria, es el glutamato. Y hay que acordarse que esa área, esas neuronas, estas de la área vasoconstrictora, tienen una descarga también tónica, que son las responsables del tono vasomotor. El tono vasomotor es el estado de semicontracción de la célula muscular lisa que tenemos en la arteriola, que lo que permiten es que tengamos determinada presión arterial para perfundir todos los órganos. ¿Cierto? Bien. Después tenemos neuronas inhibitorias desde el área vasodilatadora que van a hacer sinapsis con las neuronas del área vasoconstrictora, cuyo neurotransmisor es el GABA. Esa es otra diferencia del núcleo del tracto solitario. Tenemos, y después recién tenemos el simpático y el parasimpático, ¿no? Que es lo que ustedes van a leer habitualmente. Las neuronas preganglionares del simpático, con el cuerpo neuronal acá, la sinapsis con la postganglionar en los distintos lugares de la columna, en los ganglios paravertebrales. Esta sinapsis de neurotransmisores es acetilcolina y los receptores son mucarínicos. Y la neurona postganglionar del simpático, que va a ir hacia los vasos o hacia el miocardio, hacia los vasos arteriales y venosos, cuyo neurotransmisor ahí sí es la noradrenalina, y los receptores son, en este caso, los receptores alfa. También tenemos receptores beta, que son vasodilatadores, pero en este caso fundamentalmente los receptores alfa 1. ¿Qué otras diferencias tenemos del núcleo del centro integrador de este reflejo varoreceptor? Las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático, que salen desde esta área, que es el centro cardioinhibidor, al sistema de conducción cardíaco directamente. Acá lo tienen sobre el nodo sinusal, pero después vamos a ver el gráfico que va también al nodo auriculoventricular. Las preganglionares, el neurotransmisor es la acetilcolina, y las postganglionares, que están en el órgano, también parasimpática, en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, también es el neurotransmisor de acetilcolina. Y las neuronas excitatorias hipotalámicas, que esta no las teníamos, pero es que el invitado nuevo que tenemos, que es la vasopresina, que es esta área, que no lo van a ver en la literatura tradicional, es poco probable que lo vean. O sea, cuando lean reflejo varoreceptor del Guyton, del Traquer, del Silverton, no sé si van a leer esto. Pero esta área, que ya está estudiada de todo, es un área del núcleo del tracto solitario que va a enviar señales hacia el hipotálamo para la liberación de vasopresina. Y son estos efectos de mediano y largo plazo que no están descritos como parte del reflejo varoreceptor tradicional, pero que también tenemos. ¿Por qué es importante, me parece, que ustedes lo sepan a pesar de que no lo vean? Porque después lo usamos. Porque después, cuando tenemos un paciente con un shock vasopléjico, porque está vasodilatado por sepsis, entre las armas que tenemos para ponerle, aparte de noradrenalina y adrenalina, para levantarle la presión arterial, es la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina hasta el 2015 estaba en el algoritmo de reanimación internacional para reanimar a un paciente en paro en asistolia o actividad sin pulso. Ahora ya no está más. Entonces digo, que entiendan por qué. Porque si no, no van a entender por qué usamos eso si nunca me dijeron que vaso en raíz. Las citas que yo les voy poniendo bibliográficas ahí, por ejemplo, de ese cuadro de New England, son citas de distintas cosas de reflejo varoreceptores, por si las quieren ver. Les puse la cita de todos los artículos que revisé, por si alguno lo quiere ver y entender mejor algún gráfico que no se entienda acá, y por mi explicación tampoco se ha entendido mucho, a veces leyéndolo y macerándolo un rato se entiende. Entonces, receptores, vías aferentes, centro integrador, vías eferentes, efectores. Dijimos que los efectores en el reflejo varoreceptor son fundamentalmente, como ven ahí, los vasos, arteriolas, las venas y el miocardio, y el sistema de conducción del corazón.
Entonces, el sistema dentro del corazón tenemos efectos en el sistema de conducción cardíaco, el sistema eléctrico, y vamos a cuál es el efecto de el simpático, es la taquicardia y el bromotropismo positivo, y ahora vamos a ver cómo lo hacían, se van a acordar porque esto ya lo saben, esto ya lo vieron en cardio el año pasado, y el efecto del parasimpático es la bradicardia y el bromotropismo negativo. El miocardio como efector en el reflejo